Buenos días, espero que se encuentren todos muy bien, animados, aunque esté lloviendo, espero que estén animados. El día de hoy vamos a tomar este tiempo con la palabra de Dios, con una historia que a lo mejor muchos de ustedes la han visto. Es uno de los pasajes un poquito más conocidos de Jesús, sanando un paralítico. De hecho, bueno, yo creo que es de las historias que más en las escuelas dominicales se comparte. Y me gustaría que el día de hoy pudiéramos hacer un poquito el ejercicio de ser muy imaginativos, escuchar la narración y aunque es muy descriptiva, que tú vayas imaginándote a los personajes. Quiero que te enfoques mucho en los distintos personajes que se van a encontrar en esta narración que vamos a ver. Quiero que no tanto que te identifiques, o tal vez sí te identifiques con alguno de ellos, pero quiero que puedas tú separar el grupo de personas que vas a escuchar en esta narración. Quiero que pienses un poquito en cómo fue su día antes de llegar a ver a Jesús, por qué fueron a ver a Jesús, y me gustaría que pudiéramos al final de la reflexión llegar a una conclusión. La verdad es que todas las personas en la Biblia que realmente tuvieron un encuentro con Jesús salieron transformadas. Quiero que te grabes esto en la cabeza. Toda persona que realmente ha tenido un encuentro con Jesús ha sido transformada. Y yo quiero que te preguntes esto en tu vida. ¿Tú has sido transformado? Ser transformado no es levantar la mano ni hacer una oración diciendo soy salvo. Eso no es ser transformado. Quiero que te quede claro que ser transformado no es haber ido a un congreso cristiano, ni incluso venir todos los domingos a la iglesia es ser transformado. Ser transformado es tener una vida y de repente tienes otra. Y yo quiero que tú hagas recuerdo en tu vida si eso ya te pasó. No vaya a ser que tú nunca has experimentado esa transformación y sigas viniendo aquí creyendo que tal vez crees. Me gustaría que pudieras tener eso, que lo sopesaras en tu corazón y pudieras desafiarte. Así es que les voy a pedir, por favor, que vayamos a Lucas capítulo 5, versículo 17. Y vamos a leer todo hasta el 26, los voy a esperar para ir leyendo con ustedes y después vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿sale? Lucas 5, 17. De hecho, esta narración se encuentra en 3 de los evangelios. Fue tan notorio lo que pasó que 3 de los evangelistas lo ponen. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales se habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos muchísimo el privilegio que nos das de poder estar reunidos sin que nadie nos persiga, sin que tengamos ninguna limitación, Señor, para venir a adorar tu nombre y para ser edificados con tu palabra, Dios. Te pedimos que perdone nuestros pecados. Si hay algo que estorba nuestra comunión contigo en esta mañana, la traemos delante de ti, rogándote que la perdones, que la quites de en medio, para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable por tu palabra y que podamos realmente ser cambiados por tu palabra, que sea tu palabra la que penetre en nuestro corazón, que discierna las intenciones, Señor, y que nos ayude a tomar las decisiones que necesitamos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, te decía que esta es una de las historias más escuchadas, ya la leíste y seguramente la has visto. Los niños en la escuela dominical la repasan muy seguido, ¿no? El paralítico que abrieron un hoyo en el techo y lo bajaron. Yo
trato de imaginarme cómo es. Por ahí la serie de Chosen creo que trae este capítulo. Por ahí si ustedes ven esa serie de Chosen, creo que trae el capítulo del paralítico. Y ahí te dicen cómo bajaron del techo. Pero básicamente es como si aquí abrieran un hueco y bajaran a alguien, ¿no? Yo quiero que pienses un poquito en el ministerio de Jesús. Jesús tenía un ministerio muy activo y había mucha gente a su alrededor. Tanta gente que en esta ocasión no cabía nadie en una casa, ¿no? Obviamente no eran mansiones donde él estaba predicando, pero era una casa en donde se puso a enseñar. Y lo primero que me gustaría resaltar es cómo empiezan la narración diciendo que estaban doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. A ver, Galilea estaba al norte de Israel y Jerusalén estaba como a la mitad. Decía que venían de toda la región de Galilea, de Judea y de Jerusalén. No venían uno, venían varias personas que conocían la ley. Yo quiero que sepas algo acerca de estos maestros de la ley. No eran personas que habían estado en un seminario 3 años, 5 años, no. Eran personas que se dedicaban exclusivamente al estudio de la ley. Posiblemente conocían más de la ley que tú y que yo juntos y que de muchos más cristianos. No eran personas que no conocían de la palabra de Dios. Quiero que te quede bien claro. Cuando hablamos de un fariseo, de un escriba, de un saduceo, no estamos hablando de gente ignorante. Estamos hablando de gente muy letrada, gente con muchos privilegios, gente incluso con dinero, gente que se dedicaba toda su vida a estudiar la Biblia. ¿Cómo es una persona que se dedica a estudiar toda su vida la Biblia? ¿Cómo se tiene que ver, hermano? Bueno, ellos estaban ahí. Si tú tienes una idea de cómo es alguien que estudie todos los días la Biblia, era uno de ellos. Estaban ahí, no era gente ignorante. Y se habían reunido porque habían escuchado de Jesús. Algo está enseñando este Mesías, que se dice Mesías, este maestro. Tenemos que ir a ver qué es lo que están enseñando. Y sabes, yo quiero que veas a este grupo, en este primer grupo de personas que vemos aquí, porque estoy seguro que aquí hay muchas personas, no les estoy llamando fariseos, que han estudiado la Biblia desde hace muchos años. ¿Quién tiene de creyente más de 10 años aquí, hermanos? ¿Quién tiene de creyente más de 20 años aquí? ¿Quién tiene de creyente desde que era niño? Ahí está Samu con 20 años. Recién veinteañero. Habemos muchos que desde muy pequeños hemos escuchado la palabra de Dios. Y que de tanto venir, aunque sea los domingos, algo te debes de saber. ¿Sabes? Hay muchas personas dentro de la familia, las iglesias cristianas, que han pasado toda su vida creyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué es lo triste? Cuando pasas tantos domingos viniendo aquí y tú no sabes reconocer a Dios. Fíjate, si alguien podía reconocer al Mesías, ¿quién era? Pues los fariseos. Si alguien debió haber reconocido quién era Jesús, porque estaba en las profecías, eran ellos. Si alguien tenía la oportunidad de haber sabido desde antes que Jesús era el Salvador, eran ellos, porque ellos dedicaban toda su vida a estudiar las profecías. Si alguien podía reconocer al Mesías, eran ellos. Y tristemente, las personas que menos reconocieron al Mesías eran los más estudiosos de la Biblia. Ha de haber sido impactante para Jesús, por ejemplo, cuando les volcó las mesas, cuando estaban vendiendo cosas en el templo, que les dijo generación de víboras, sepulcros banqueados. O sea, ellos debieron haberlo reconocido como Mesías y no lo reconocían, y al contrario, guiaban al pueblo en contra. ¿Sabes qué es lo triste? Que a veces nosotros somos como esos escribas fariseos, toda la vida escuchando la Biblia y no saber reconocer la voz de Dios. Haber escuchado estas ideas desde hace muchos años, campamento tras campamento, y no saber reconocer la voz de Dios. Eso es lo más peligroso que nos puede pasar, hermanos. Estar mucho tiempo en la Biblia y cerrar el corazón a las cosas importantes. Este grupo yo le he llamado los duros de corazón. Nos cuesta trabajo cuando alguien nos dice algo nuevo de la Biblia. ¿Quién va a saber este hermano? Esta historia yo la escuché 1000 veces. A mí nadie me va a decir que algo es diferente. No, a ver, sí, hermano, pero yo tengo mis formas, ¿no? ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos el corazón tan duro, puedes pasar aquí otros 50,000 domingos y la palabra de Dios no va a hacer ningún cambio. Lo triste es que las cosas que Dios nos quiera decir no las vamos a poder reconocer. Fíjate quién más estaba acá. Dice que sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. A ver, ese día en la mañana se levantaron no sé cuántos hombres, pero se levantaron un grupito de hombres con alguien paralítico. Definitivamente eran amigos de ese paralítico. Esa mañana sabían o se enteraron, bueno, no sé si es mañana o tarde, pero en ese día ellos se enteraron
que Jesús iba a estar en una casa. Y mira, él vivía en esa región, pudo haber sido cualquier otro día, pero ellos sabían que en ese momento iba a estar en una casa y decidieron ir a ver a Jesús. Salieron desde muy temprano, tal vez, con el propósito de ir, y cuando llegaron, se dieron cuenta que esa casa estaba llena a reventar. Un gran problema, ¿no? ¿De qué estaba llena? No estaba llena nada más de los fariseos. Estaba llena de un montón de personas. Estaban sus discípulos, las esposas de algunos de ellos, las familias, seguramente el círculo cercano. Había mucha gente que veía a Jesús. ¿Tú por qué crees? Digo, ya vimos por qué los fariseos iban, ¿no? A ver quién es ese que dice que es Mesías. Pero tú, ¿quiénes creen que eran todos los demás que llenaron la casa? Curiosos, ¿no? Qué buen término. Curiosos. Hoy es el que sana, ¿no? El sanador, el maestro que dice, ¿no? Curiosos. ¿Sabes? También en la iglesia hay un chorro de curiosos. Un montón de personas que a lo mejor no tienen esa carrera, ¿no? De conocer la Biblia. Bueno, sí, yo voy, pero yo nada más con que me digan poquito. Sí, pues está más padre que la iglesia católica, porque no, ahí no me gusta, ¿no? Gente que se les hace más bonito venir aquí porque aquí cantamos, nos decimos hermanos y parece más bonito que allá que está muy frío. ¿Sabes qué es lo triste? Que las iglesias cristianas hoy están llenas de curiosos. Acá dice que a ninguno de esos curiosos Dios le hizo algún milagro, ¿eh? Jesús no cambió la vida de ninguno de esos curiosos. Aquí en esta historia y en la mayoría de las historias, ¿te acuerdas la mujer que tocó el manto de Jesús, que tenía flujo de sangre? Que dijo, ¿quién me tocó? Y dice, oye, Jesús, tocaron todos. Fíjate, un chorro de multitud siguiéndola y solo una recibió algo de Jesús. Una multitud gigante siguiendo a Jesús, curiosos, y solo una recibió algo de Jesús. Y si te das cuenta, en casi todas las historias donde Jesús interviene, es así, un chorro de curiosos. Solo uno sale diferente. Yo quiero que pienses en este segundo grupo de personas, porque estos curiosos iban con una muy buena intención. Seguramente, oye, va a predicar a alguien importante, ¿no? Como hoy tal vez, no sé si eres de los que, va a venir Marcos Vidal, Jesús Sean Romero, un cantante famoso cristiano, o un predicador, vamos, que va a venir el predicador, y te animes a ir, ¿no? Pero la verdad es que a veces los curiosos son los tibios, ¿no? Los fariseos están del otro lado. Pero, ¿sabes? A veces el grupo de los curiosos somos los más tibios, ¿no? Estamos aquí y allá. Donde queda, bueno, pues sí, están predicando, pues ahí voy. Pero acaba la predicación y nos vamos de ahí, ¿no? Es uno de los grupos más peligrosos, de los curiosos. Los que creen. Estos curiosos que a veces van a una iglesia, van a otra, van porque, es que no me gustó cómo predicó este, no, ahora este que sí me gustó, y ahora, y a veces los curiosos no tienen fijo. Dice en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? ¿Sabes? Este grupo de curiosos siempre se distinguió en el ministerio de Jesús por ser simpatizantes, pero estos mismos grupos de curiosos fueron muchos de los que el domingo que lo crucificaron, perdón, el viernes que lo iban a crucificar, le decían a Pilato, crucifícale. ¿Tú te acuerdas que el domingo previo a la entrada de Jerusalén estaba una multitud diciéndole Hosana al hijo de David? Recibieron a Jesús como se recibe a un rey. La ciudad de Jerusalén, que parece entonces posiblemente era más de 1 millón de personas por la Pascua, o sea, era un montón de gente la que vivía en Jerusalén, y aparte venía gente de todo el mundo, de toda la región a hacer la Pascua, diciéndole a Jesús como rey, y una semana después lo crucificaron. Poquitos días después, esa misma turba le estaba diciendo a Pilatos, crucifícale. Fíjate qué interesante, los curiosos, los que pueden decirle, sí, tú eres el Señor de mi vida, tú me vas a cambiar, y a los poquitos días, crucifícale. Sabes, muchos de nosotros creo que hemos pasado por tiempos así, donde venimos un domingo y decimos, sí, Señor. 2, 3 días después, olvidamos todo lo que nos dijo. Es más, te desafío a que en la noche de la predicación tú te acuerdes de qué se trató. A muchos les preguntan, ¿de qué se trató la prédica? Pues algo bien padre, ¿no? Los curiosos, ¿no? Te cuesta trabajo recordar de qué se trató la prédica, la de la semana pasada, ¿no?
¿qué llevaste de la Biblia? No, pues como le pregunto a David, a mi hijo, oye, ¿de qué se trató la lección? De Jesús que murió en la cruz. Digo, no, siempre te hablan de Jesús que murió en la cruz, pero él jura que siempre le dicen lo mismo. No se acuerda, no presta atención. Y creo que corremos el riesgo, hermanos, de ser de los curiosos. Me gustaría que pensaras cuál fue la última vez que una predicación o un texto que tú leíste en tu casa te llevó a tomar una decisión que cambió tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que a través de un devocional dijiste, no, yo ya no vuelvo a ser igual? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, ya no más, y realmente lo cumpliste? Porque seamos honestos, a veces escuchamos a predicadores que pues, nos conmueven y decimos, no, si el hermano me hizo pensar en algo, pero igual terminas viendo la película de la noche y se te fue la decisión que ibas a tomar, ¿no? Y sabes, a veces esa es la historia del caminar cristiano, ¿no? Y venimos arrastrando con un montón de dolencias, que tenemos la solución, pero no dejamos que nos transformen. Mira, la palabra de Dios dice que uno de los objetivos que tiene el Espíritu Santo es transformar la vida del creyente. El que comenzó la buena obra, ¿qué dice? La va a terminar, pero ¿qué buena obra? ¿Cuál es la buena obra que comenzó? Transformar nuestra vida. Dice que la va a terminar, pero ¿cuándo? Cuando estemos allá. Así es que tenemos como que de dos sopas. Nos dejamos que nos transforme, o pues ya, pues al final, cuando me muera, que me transforme, o durante esta vida vivimos esa transformación. ¿Sabes? Esa transformación que se tiene que llevar a cabo día con día, nosotros somos a veces los primeros que impedimos que pase. El Espíritu Santo no es que no quiera hacerlo, pero nosotros tenemos que dejar. ¿Sabes? Hay otra alternativa que la gente toma, la reforma. Tratamos de reformar nuestra vida. Bueno, sí, mira, con que yo vaya a la iglesia y vaya, vas varones los martes, ¿va? Me vengo a varones los martes y me mando a mi esposa que se vaya los miércoles, ¿no? Que salga de la casa y que se vaya al estudio. Ya la armamos, ya estoy yendo a varones, ella va, ya, con eso la armamos, reformamos nuestra vida. Bueno, dicen que ya no debo de tomar. Bueno, pues ya le voy a bajar 2 traguitos, ¿no? Yo me pongo borracho con la tercera chelita, me tomo 2, ¿no? Reformamos la vida. Bueno, pues ya voy a decir menos groserías, reformamos la vida, damos esos pequeños retoquitos a la vida. Pero ¿sabes qué pasa con decidir reformar la vida? Una, depende de ti, porque tú estás decidiendo hacer esos cambios. Y 2, son temporales. Las reformas son temporales. Somos tan resilientes que regresamos al pecado súper rápido. ¿Sabes? Es como el alcohólico que va a jurar allá. ¿Has visto cuando van a jurar? No sé si has visto allá en la villa, pero ahí tienen cómo jurar las papelitos y todo. Pero cuando acabe el año, la borracherísima que le sucede después por días. ¿Sabes? Porque el pecado tiene esa resiliencia en nosotros, esa habilidad de regresar. El Espíritu Santo no quiere reformar tu vida y la mía, hermano. El Espíritu Santo quiere transformarla. Romanos 12 dice que nosotros tenemos que transformarlos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, tenemos la capacidad de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo le digo mucho a los jóvenes que a veces decimos, no, hombre, ese carro se ve bueno, agradable y perfecto, ese es para mí, ¿no? Y tomamos decisiones en base a lo que nosotros pensamos que es bueno, agradable y perfecto. Y cuando vemos esas condiciones en nuestra mente decimos, eso es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que no es así. Primero tenemos que renovar, transformar nuestra forma de ver las cosas y entonces vamos a entender que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tal vez no es el auto que está allá afuera. Tal vez no sea ese empleo que te da más dinero. Entonces, el Espíritu Santo quiere hacer esa serie de transformaciones, pero nosotros no le dejamos. A nosotros nos gusta que nos renueven, que nada más nos agreguen una cucharadita de sal y ya con eso quedó lista la sopa. El Espíritu Santo quiere botar toda la sopa, quiere hacerla nueva. Los curiosos, hermano, son los amantes de las reformas, los que nada más le queremos dar un cambiecito chiquito, una apretadita de tuercas, pero no queremos aventarnos la tarea de que nos cambie. Los curiosos, los duros de corazón, los curiosos. Y mira, aquí está el otro grupo. El otro grupo son estos amigos que llevaron al paralítico. Mira qué pasó con ellos. Dice, pero no hallando cómo hacerle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. O sea, estos cuates vieron a los curiosos, vieron a los duros, llenaron la casa y dijeron, ¿cómo le hacemos? A ver,
Querían ver a Jesús, pero no hubiera sido más fácil como de, pues otro día. Manito, pues ya llevas paralítico tal vez toda la vida. ¿Por qué no lo buscamos otro día? Ni que se fuera a morir hoy. Vamos a buscarlo mañana, ¿no? No, en serio, ¿no se les hubiera sido lógico? O sea, ves lleno. ¿Qué haces cuando ves lleno un lugar? Puedes formarte, pero tú te vas. Si no ves, ¿para qué? Ya no viste a la persona que tenías que, pues vas otro día. En fin, que pues este es itinerante. Seguramente después va a volver a sanar. No es que no sane. Vamos otro día. Pero, ¿sabes? Ellos hicieron algo que yo no hubiera, ni se me hubiera ocurrido. ¿Cómo le hacemos? Yo ya, pues les pedimos permiso a la gente. Hicieron algo más descabellado. Algo que tenía que llamar la atención de Jesús. Vamos a abrir un hoyo en el techo. Y ponle tú que no era de concreto, ¿no? Pero casi estoy pensando que imagínate que hubiera sido hoy con la máquina taca, 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 y hacer el hoyo. O sea, tampoco era que tiraron tantita paja, era un techo que aguantaba lluvia, por mucho que no fuera de concreto, era un techo que aguantaba lluvia, que aguantaba que había gente parada ahí, o sea, no fue algo sencillo, ni algo que pasara desapercibido, no fue abrir una ventanita y bajarlo por ahí. Imagínate todos ahí dentro, escuchando a Jesús, de repente empiezas a sentir el polvo que cae y estuches entruendos y la madera quebrándose y dices, ¿qué rayos está pasando? Y se abre un hueco. Y todos ahí y ven que baja de una camilla un paralítico. Yo me impresiono la escena que ha de haber vivido esto. Pero, ¿sabes? ¿A quién crees que impactó esto que pasó? Lo interesante es que al que más impactó fue al mismo Jesús. Al ver la fe de ellos, dice. Hay un grupo de personas aquí que rompieron. Jesús no comenzó enseñándole a ellos. La predicación de Jesús no estaba dirigida a ellos, porque ellos ni estaban en ese grupo. Pero qué interesante, que en esa prédica donde había los tibios, los inconstantes, los duros, los que conocían la palabra de Dios, ninguno de ellos estaba recibiendo nada de Jesús más que escuchándolo. Pero los que venían a ver con Jesús, tienen algo que sorprendió a Jesús, su fe. Abrieron un hueco, bajaron en la camilla, y ese grupo de personas, yo me he tratado de poner en sus pies, ¿qué habrán pensado? Si tan solo Jesús lo ve, hoy lo va a sanar. No pensaron que le iban a reclamar, o sea, yo hubiera pensado, si doblo el zaguán de la reja del pastor, por mucho de que el pastor nos quiera mucho, oye hermano, ¿cómo le estás dañando mi casa? Imagínate hacerle un hueco al techo para llevar un enfermo que pudo haber sanado Jesús en otro mundo. Creo que es fe, ¿no? Creo que por eso sorprendió a Jesús. Gente que decía, si hoy podemos acercar a nuestro amigo delante de él, él no nos va a echar afuera. Él no nos va a reprochar. Él lo va a sanar. Mira lo que pasó. Al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. A ver, ¿cómo que venimos a que nos sanes? ¿Por qué me perdonas los pecados? Yo no alcanzo a entender qué habrá pasado por la mente del paralítico, pero habiendo amanecido, habiendo oído, habiendo quitado el techo y haber descendido, Jesús lo ve y no le dice, bueno, ya levántate. Le dice, tus pecados te son perdonados. Qué decepción, ¿no? Jesús, espérate, yo no venía a eso. Venía a que me sanaras, ¿no? Pero no viene, eso lo pensó Carlos, pero no tienes al paralítico pensando eso tal vez. Pero tienes al paralítico entendiendo algo que tú y yo nos hace falta entender muchísimo. La necesidad del hombre, la verdadera necesidad del hombre es el perdón de los pecados. El verdadero problema que tiene el hombre, hermanos, es lo que Jesús le acaba de decir al paralítico. No es tus finanzas, no es tu salud, no es el presidente o la presidenta, no es la devaluación. El verdadero problema del hombre se llama el pecado. Y sabes, es lo más difícil que el hombre puede ver. Cuando yo le comparto el evangelio a la gente en la calle, en cualquier lado, ¿sabes lo más difícil que es que la gente reconozca? Que es malo. Cuando tú le dices, eres malo, no, malo el Chapo. No, malo el presidente. Yo soy bueno. ¿Por qué? Yo no robo, casi siempre nos ponemos, o no siempre cuando nos hablamos de algún amigo, es buena persona. ¿No decimos eso? Pues la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. No, mi chiquito hermoso que vive en mi casa de 20 años es buena persona. No me refiero a Samuel. Es el terroncito de así. No, ¿sabes qué? Somos pillos. La verdad, hermano, si alguien pudiera ver lo que piensas, ¿no te daría pena? Lo más difícil
de reconocer en las personas es que tenemos maldad. ¿Sabes por qué no vamos al doctor? Pues porque no estamos enfermos. ¿Sabes por qué no pedimos un salvavidas? Porque no nos estamos ahogando. Es la gran mentira del hombre. Creerse sano. Creerse que no está enfermo. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Y sabes cuál es la palabra para enfermo, para engañoso y perverso? Es enfermo y sin cura. Esa es la forma en la que la Biblia describe nuestro corazón. Enfermo y sin cura. ¿Qué hace un enfermo y sin cura? Alguien que tiene cáncer o tiene sida. Tiene que tomar todos los días medicina. Y sabes, el primer engaño que tienen las personas es no saber, no creer que estás enfermo y sin cura, que necesitas algo, que necesitas el perdón de tus pecados. El primer obstáculo para que alguien reciba a Cristo, ¿sabes cuál es? Que no tiene la necesidad de un Salvador, por eso no va a creer en Él. Cuando las personas saben, reconocen que tienen pecado, están listos para recibir un Salvador. Y lo primero que hizo Jesús con este paralítico fue decirle esto. Tu fe te llevó a pensar en mí. Tu fe te llevó a verme hacia mí. Tu fe te llevó a pensar que yo podía proveerte. Y Jesús le dice, yo te voy a proveer de algo más importante que tu salud. El perdón de tus pecados. Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Fue tan difícil de entender que ¿sabes lo que hicieron los doctores de la ley? Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemas? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Les acaba de decir la solución del problema de la humanidad. Esto es, mira, si tú has leído a Descartes, has leído a Marx, a Nietzsche, a Platón, a Sócrates, a todos los filósofos que han querido entender el propósito de la vida, el sentido que tiene la vida, esto es el sentido pleno de la vida. El problema existencial del hombre se llama pecado. Y Jesús acá se los acaba de decir claramente. Y Jesús más allá de eso les dio la solución. Y los doctores de la ley, la gente que se supone que tenía que entender esto, se indignó de que Jesús le hubiera dado la mejor solución y la mejor medicina a este hombre que lo estaba buscando, el perdón de los pecados. Tan fuerte fue para los mismos doctores de la ley que estaban, ¿quién es este? Habla blasfemias. ¿Cuál blasfemia había hablado? Tristemente, hermanos, también dentro del grupo de los cristianos, bueno, no le diría cristianos, sino simpatizantes cristianos que hay en las iglesias, hay muchos que no quieren, que no queremos reconocer que hay pecado. No nos gusta reconocer que hay pecado en nuestra vida. A veces tenemos pecados respetables, hermanos, ¿no? Bueno, robar sí está feo, hermano, ¿no? Pero, pues, ay, sí, pues es una mentirita blanca. Ay, ni modo que pase ahí, que me lleven al corralón, nada más le dé una mordidita, ¿no? Ay, pues no, pues yo tengo que trabajar, ¿no? Y tenemos un montón de pecaditos respetables. Ay, nadie va a ver. Ay, y llámale como quieras, pero tenemos un montón de pecaditos respetables que nos dejamos y que los maquillamos. Y cuando estamos con Dios en la reconciliación del pecado, en la confesión, bueno, eso no está tan mal. Somos los primeros que conocemos la medicina y no la queremos tomar. La Biblia dice que el que confesar, que Dios es fiel y que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Uno de los ejercicios que tiene que tener la vida del creyente es la confesión. ¿Pero qué es la confesión, hermanos? Traemos como el cassette de la Iglesia Católica, ¿no? Vas y te confiesas con el padrecito y le dices tu mugre y él te dice, cuántas penitencias y listo. Pero eso no es confesión de pecados. Cuando confesamos nuestros pecados es que Dios y tú estén de acuerdo con respecto a tu pecado. Te lo vuelvo a repetir. La verdadera confesión es cuando Dios y tú están alineados con respecto a tu pecado. Cuando lo que Dios piensa con respecto a tu pecado es lo mismo que tú piensas. Pero cuando tú dices, pues no está tan mal, tú no estás alineado con Dios, no estás confesando tu pecado, estás tratando de negociar con Dios. Cuando realmente confesamos un pecado, nos lleva a estar totalmente quebrantados. Señor, sí, me equivoqué en esto, y con nombre y apellido, y confiesas el pecado de tal manera que dices, con razón estoy limpio, porque tu confesión fue plena, porque Dios y tú están de acuerdo con tu maldad. Pero muchas veces en esos ejercicios de confesión negociamos. Esto no está tan mal. Bueno, sí, pero él me hizo enojar primero, así es que, y mira, el primer signo de que no sabemos cómo confesar es que cuando le hacemos daño a alguien, no decimos, bueno, y si te ofendí, perdóname, ¿no? ¿Cómo que y si te ofendí?
Cuando tú le dices a alguien, bueno, por si te ofendí, no, perdón, pero pues es que no era mi intención, no estás reconociendo que te equivocaste. Estás diciendo, tú crees que me equivoqué y perdón por eso. Eso no es confesar. Cuando uno está arrepentido, dice su pecado, sí, perdóname por gritarte así y así, decirte, uno está consciente de la falta y pide perdón con eso. Eso es lo mismo que tenemos que hacer con Dios. Señor, perdóname porque vi esto así y entendí esto así y reaccioné mal así, y eso te lleva incluso con las personas a decir, sí, me equivoqué. Esa es la confesión. Y lo que menos querían hacer estos fariseos era entender su maldad. Por eso les costó mucho trabajo escuchar las palabras de Jesús de tus pecados te son perdonados. Mira qué siguió pasando en la historia. Dice Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. A ver, contestemos estas preguntas. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a un paralítico que se levante. ¿Qué era más fácil decir? ¿Sí era más fácil eso? Quiero que entiendan por qué dijo estas preguntas Jesús. Los fariseos acaban de escuchar a un hombre que dijo, tus pecados te son perdonados. Y le dijeron, blasfemio, eso es mentira, tú no puedes perdonar pecados. Y Jesús les dice, sí, a ver qué es más fácil, decir esto o que un paralítico se levanta. Evidentemente más fácil es decir eso, porque cualquiera lo puede decir. El padre de la iglesia te dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y se lo creemos, aunque Dios no te los perdone. Era mucho más fácil decirle a alguien tus pecados te son perdonados porque tú no sabes si son perdonados o no. Pero a ver, dile a alguien, a un paralítico que se levante. En ese momento se comprueba que estás mintiendo, porque no se va a levantar, ¿no? Así que era mucho más difícil decirle a alguien, levántate y anda. Lo más fácil era decir eso y ellos de todas maneras se escandalizaron. Y por eso dice, pues para que sepas quién soy yo, paralítico, levántate y anda. Lo más importante era el perdón de los pecados, pero ellos se escandalizaron por eso. Era lo más fácil de decir, pero también lo más difícil de hacer en la práctica. Pero ellos necesitaban una señal, porque no le creyeron a Jesús que él podía perdonar pecados. Dijo, ¿no me creen que yo puedo perdonar estos pecados? A ver si creen esto. Levántate y anda. Toma tu camilla, tu lecho y anda. Y evidentemente yo me imagino la cara de ellos asustados, ¿cómo? O sea, toda su teología, ¿no? Deshecha, desmoronada. La gente, todos los que estaban curiosos viendo un milagro de esta magnitud, los amigos que estaban viendo cómo realmente lo que habían ido a buscar esa tarde o esa mañana estaba ocasionando y que más allá de eso había perdonado los pecados de su amigo, había pasado algo diferente. Así es que ya estamos viendo 3 grupos de personas ahí, pero hay uno más. Dice el 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hay uno más, el único que fue transformado. Jesús le compartió quién sabe a cuántas personas esa tarde, esa mañana. Estaba llena la casa. Muchos escucharon su palabra y solo uno salió transformado. A veces pensamos que el evangelismo, cuando muchos levantan la mano, qué poderoso mensaje. Jesús era el mejor predicador de todos los tiempos, ¿no? Y ahí solamente uno salió. Jesús iba por uno solo esa tarde. Se llenó la casa, pero él iba por uno solo. El que tuvo la fe, los amigos, la paciencia, todo para llegar enfrente de él, mostrar su fe y recibir el perdón de sus pecados. Y dice ahí que tomó su lecho y salió transformado, glorificando, dando gracias a Dios. Salió con lo más precioso que podemos tener, el perdón de nuestros pecados. Salió con el perdón de parte de Dios y aparte salió sano. Y sabes, en la Biblia dice que Jesús hacía muchos milagros, pero había regiones donde no pasaban milagros. ¿Sí has escuchado? Sobre todo en las partes donde era. En Nazaret, por ejemplo, casi no había milagros, porque la gente no creía por falta de fe. Hoy, ¿sabes? No vemos muchos milagros por falta de fe. En cada uno de los episodios que vas a ver con Jesús y la gente dice tu fe, tu fe, tu fe, tu fe. Es más,
la mujer del que tocó el manto, cuando le dijeron, Jesús, todos te han tocado, dice, no, es que virtud, poder salió de mí. Porque la fe de esa persona operó tocando a Jesús y ¡pum! La fe. Y hoy la fe, hermanos, es lo que evita que nosotros tal vez veamos esos milagros. No me refiero solamente de la sanidad, sino incluso de ver transformados a seres que queremos, a seres que le hemos compartido y que tal vez no tenemos fe ni siquiera para creer que realmente la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Ese paralítico estaba humillado totalmente en su condición, tan así que pues bájame del techo, lo que sea. Y sabes, a veces creo que tú y yo somos como ese paralítico, pero no nos gusta reconocer que estamos tronados por dentro. Estamos deshechos del corazón. Y a lo mejor nos hace falta ser como paralíticos del corazón para entender que tenemos la necesidad. Estamos tan orgullosos, metidos en nuestro trabajo. No, yo tengo una posición y tengo un estatus y tengo esto, tengo el otro. Y yo, mira, hasta puedo llevar a mi familia de vacaciones aquí y allá. A veces somos así, ¿no? ¿No les pasa que medimos quiénes somos con respecto a qué tanto tenemos? En verdad, ese es el mundo en que vivimos. Y no importa que tú pertenezcas a la clase alta, media o baja. Todos estamos anhelando algo, ¿no? Y medimos nuestro valor con respecto a eso. Que te digan que estás mal. Si yo te pregunto ahí, todos los que estamos ahí, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué me vas a contestar? Bien. ¿Y si estás bien? El paralítico no pudo contestar que estaba bien. Estoy paralítico, ¿no ves? El problema es que tú y yo mentimos. No estamos bien. Tú y yo somos paralíticos del corazón. Necesitamos. Para ser transformados tenemos que reconocer. La Biblia dice que Él habita en la altura de la santidad. Ahí habita Dios. Isaías tiene esa idea, pero también habita en el corazón quebrantado, en el humilde. Ahí habita Dios. Dios habita en el que tiene el corazón quebrantado, humilde, para decir, Señor, yo no tengo nada, yo te necesito. Yo requiero una transformación, traigo el corazón deshecho, abatido. La enfermedad, las circunstancias, todo esto me tiene consumido. Te necesito, Dios. En estos corazones es donde habita Dios. Estos son los corazones que tienen fe para recibir la medicina. Quiera Dios que en este pequeño espacio nos encontremos algunos paralíticos. Que podamos decirle a Dios eso. Que realmente nos transforme, hermanos, porque si no, ¿de qué tanto tiene que vengamos cada domingo si nuestra vida va a ser exactamente la misma? ¿Para qué tanto venimos si no vamos a dejar que nos transforme? Posiblemente en nuestra iglesia, aquí habrá muchos hermanos que genuinamente han tomado una decisión por el Señor Jesús, que han visto el cambio, que Dios ha transformado sus vidas y que es evidente, ¿no? Tal vez aquí también haya personas simpatizantes, pues que te gusta la onda cristiana, acompañas a alguien, pero te gusta, está padre esto, está mejor que la iglesia católica. Pero que a la verdad nunca has tenido un encuentro con Jesús. Que sí, se ve padre, pero nunca has tenido un encuentro verdadero con Él, por eso tu vida sigue igual. Sigues tropezando con la misma piedra, sigues teniendo los mismos problemas. Quizá hay alguien que nunca ha escuchado un mensaje del Señor, nunca has escuchado el Evangelio. Cualquiera que sea tu caso, hermano, me gustaría decirte qué es lo que tú y yo tenemos que entender para poder ser transformados. El paralítico le dijeron que tus pecados te son perdonados. Yo ya te expliqué que ese es tu verdadero problema, tuyo y mío. Nuestro problema se llama pecado. Y esa fue la razón por la cual Cristo murió por nosotros. No fue porque Dios era un tirano, alguien me paga porque me paga. Era el único medio. Quiero que entiendas algo acerca de Dios. Cuando Dios nos formó, cuando Dios nos hizo, quería que viviéramos con Él toda la eternidad. Cuando formó a Adán y Eva, Dios lo hizo para vivir con ellos toda la vida, toda su familia. Quería que fueran parte de su familia. A Dios no le faltaba compañía. Él tenía a los seres espirituales. Piénsalo. Él no le faltaba compañía. Pero, ¿sabes? Él extendió su amor y creó al ser humano. Porque quería que en este plano físico, con cuerpo, habitaran con Él, compartir su creación con el hombre. Y eso fue lo que hizo Dios. Pero tristemente el hombre cayó. Y Dios no destruyó al hombre. Por más que el hombre se empeñó en hacer el mal, ¿te acuerdas? El diluvio. Y muchas ocasiones en las cuales Dios pudo erradicar al hombre. Al mismo Adán y Eva no pudo haber dicho, estos dos voy a hacer otra parejita mejor que ellos. No.
Él hizo lo primero, el primer sacrificio. Él mató al primer animal para cubrirlos. ¿Sabes qué cubrió? Su pecado. Dios, que había hecho toda la creación perfecta, hizo el primer sacrificio para cubrir al hombre. Y desde entonces le enseñó al hombre que para cubrir el pecado necesita haber un sacrificio. En la justicia de Dios, que es perfecta, necesita haber un pago por nuestro pecado. Dios es un ser perfecto, que no puede estar con el pecador. Quiero que entiendas eso de Dios. Es como pedirle que haga círculos cuadrados. No es que no tenga poder, es que es ilógico. Dios no puede estar con el pecador. Ese es un dilema que tiene Dios. Los amo, pero están sucios. No puede estar con ustedes. Por más que yo los ame, mi naturaleza divina no me permite estar con ustedes. ¿Entienden eso, hermanos? Dios no puede estar con pecadores. Y como todos somos pecadores, nadie de nosotros puede estar con Dios. Es una realidad que el hombre no quiere entender. No le gusta entender. Por muy bonito que se comporte tu criaturita, no puede estar con Dios porque es pecador. Ese es el gran dilema. ¿Y sabes cómo lo resuelve Dios? Si alguien tiene que pagar el precio, ustedes no lo van a pagar. Yo lo voy a pagar. Y precisamente por eso muere Jesús. Y tiene que ser hombre, porque no tenía cuerpo. Tiene que hacerse hombre para poder morir, para poder derramar su sangre, para poder satisfacer la demanda de justicia de Dios. Así es que ves a un Dios amoroso que nos quiere un montón, justo, que necesita un pago, santo porque no puede estar con los pecadores. Así es que la única forma fue matar a su hijo. Y cuando Jesús murió en la cruz, una muerte tormentosa, hermanos. Yo se los platico siempre a los chicos cuando les predico el evangelio porque quiero que entiendan algo. No escogió morir por la inyección letal, ni en la silla eléctrica, ni con un hachazo. Pum, se acabó su vida. Escogió la muerte más dolorosa, hermanos. La muerte en la cruz es una muerte que a veces dura días, porque te asfixias, no mueres del dolor. Mueres asfixiado porque tus pulmones no pueden levantarse. Había veces que los dejaban días y les tenían que tronar las rodillas para que se pudieran asfixiar. Pero a Jesús no solamente lo clavaron, sino le metieron 39 latigazos con un látigo de 7 picos, con pedazos de huesos. O sea, fue tormentoso cuando él llegó ahí. No podía ni levantar una cruz. Digo, de por sí de Jesús debe haber sido alguien corpulento para levantar 80, 90 kilos de madera. Pero aún así no podía del dolor. Esa fuerte, y aparte estuvo desnudo. Las imágenes y las películas hacen por pudor, le ponen un taparrabitos, ¿no? Pero Jesús iba desnudo y antes no es como ahora que cualquiera se encuera y dice, sí, era una humillación pública estar desnudo. Y él no le avergonzó ir desnudo a la cruz. Y a nosotros a veces nos avergüenza un montón tomar decisiones por Dios, o reconocer que somos hijos de Dios, o hablar de nuestra fe, cuando él no tuvo vergüenza. El Dios de la creación, Jesús, el creador del universo, el que estaba ahí cuando se creó todo, el que le dio el aliento de vida a Adán, fue el que venía a morir para volver a estar con nosotros, para hacer posible que el hombre pudiera estar. Cuando Jesús muere en la cruz y el Padre dice, este sacrificio yo lo acepto, la justicia de Cristo es imputada a ti y a mí. Tú no eres justo, hermano, ni yo. Pero como Él nos ve a través de Jesús, entonces no ves justos. Es como esos filtros del TikTok o del Instagram que le pones filtro sepia. Bueno, Dios nos ve con el filtro Jesús. Te ve a través de sus ojos. Y todas las personas que creen en el sacrificio de Jesús se pueden apropiar de la salvación. Jesús murió por todos, así es que el pecado, su muerte alcanza para pagar por los pecados de cualquier ser humano, por muy malo que sea. El Chapo, el Mayo, los presos, todos, por ellos también murió. Pero ¿sabes quién se beneficia de ese sacrificio? Los que creen. Ese día el paralítico y sus amigos se beneficiaron porque creyeron. Pero todos los demás que estaban ahí con todo y que tenían Biblia en su cabeza y mucho tiempo escuchando a Jesús, ninguno más se benefició. Porque para que exista esa transformación primero tienes que creer. Y fíjate que Dios no le pide nada a nadie, es gratuito, la salvación es gratuita, es por gracia. Es un regalo inmerecido que ni tú y yo nos merecemos, pero se apropia por medio de la fe. Y para que entiendas qué es fe, es confianza. Cuando tú tienes fe en Jesús, confías en Él. Confías que lo que iba a hacer, que pueda haber un hoyo y que cuando me vea, me va a sanar. Confío en que entregando mi vida a Él, en tomando las decisiones correctas, Él me va a cambiar.
Si yo le pido a David que hoy se tire de espaldas desde el primer piso y yo lo voy a cachar, aunque es algo loco, se tira, porque confía en mí. Pero yo no creo que ninguno de ustedes lo haría si yo le digo, tírate hermano, yo te cacho. Confiar es dar esos pasos, hermano. Ese día había estos grupos de personas. Ese día todavía no había muerto Jesús. Estaba por consumarse esta salvación, pero ya se cumplieron todas esas cosas. Ellos todavía no podían acceder a eso que tú hoy sí puedes acceder. El que cree en Jesús también cree que Jesús no murió y se quedó ahí. El que cree en Jesús también cree que Jesús resucitó. La resurrección es lo que hace el cristianismo valioso. Cualquiera puede morir diciendo que es Dios, pero a ver quién resucita. Y Jesús probó que es Dios y probó que Dios, su Padre, agarró su sacrificio y lo vio acepto porque lo resucitó. Y los que creen en Jesús creen que esa resurrección se va a cumplir con nosotros. La vida eterna no va a empezar cuando estemos en el cielo, hermano. Eso es pensar muy vago del cristianismo. La vida eterna empieza cuando uno cree. Jesús dijo que vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso quiere decir que quiere transformarnos aquí. No quiere que la transformación se lleve a cabo cuando estemos allá. Digo, se va a llevar a cabo lo que falta. Pero Él quiere que aquí vivamos esa plenitud, que tengamos esa plenitud de vida, que podamos disfrutar de lo que Él quiere para nosotros. Y no te quiero engañar, la vida cristiana no es una vida sin problemas. Al contrario, es a base del sufrimiento que desarrollamos la fe. Pero es una vida que experimenta a través del sufrimiento gozo. Que incluso en los momentos más difíciles podemos experimentar lo que las demás personas no pueden, gozo. Y esa es la vida que promete Jesús, estar con nosotros todos los días. Así es que es el momento de tomar una decisión, hermanos. Yo no sé cómo vienes aquí. Conozco a muy pocos de ustedes con los que he podido hablar. Algunos sé que tienen esa convicción, pero yo no sé si todos tengan la convicción de que han sido transformados por el Señor. Y a mí me gustaría que hoy fuera ese momento en el que puedas pensar. Hoy has sido expuesto al Evangelio, hermano. Has sido expuesto a lo que Dios dice al respecto de la salvación. El Evangelio no está completo sin que tomes una decisión. Ese día solo uno creyó y a lo largo de la historia solo muy pocos han creído. Y es momento en que tú decides. ¿Realmente crees en Jesús? ¿Realmente crees que Él puede cambiar tu vida? ¿Realmente crees es tu Mesías? ¿Realmente crees que puede perdonar tus pecados? ¿Realmente quieres pedirle perdón por tus pecados o tú no tienes necesidad de eso? Yo te invitaría a que hoy tomaras una decisión. Que puedas decirle al Señor, Señor, no, sí, yo tal vez te escuché muchas veces, pero yo nunca había realmente pedido perdón por mis pecados. Yo nunca había necesitado como un Salvador, pero hoy quiero que sepas que te necesito. Tal vez sí lo has hecho, hermano, pero hay cosas todavía que hay que pedirle que nos transforme. Quizá, claro que eres un creyente, pero estás coqueteando con pecado, estás coqueteando con cosas en tu vida que no te dejan estar bien. El Espíritu Santo tiene mucho tiempo haciéndote, hey, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes, y no lo haces. Quizás es el momento de que te vayas transformando. Quizás es el momento de reconocer que tu cristianismo ha sido un cristianismo de curioso o de gente dura. Y quizás es el momento de decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, yo quiero ser totalmente distinto, como lo que cantamos, ¿no? Cantamos canciones bien bonitas que hablan de eso y no las llevamos a la práctica. Quizás es el momento. Así es que, ¿qué les parece si inclinamos todos nuestro rostro y oramos para pedirle al Señor eso? Con la cabeza inclinada, me gustaría que pensaras justamente las decisiones que tienes que tomar. Yo te diría, hermano, que si estás pasando por un momento de prueba, recurras al Señor. Te diría, hermano, que si tú has sido duro en algunas decisiones y Dios quiere que tú realmente te dejes transformar por Él, le digas, Señor, si soy un paralítico más, necesito que tú me salves, te necesito, Señor, necesito que tú me cambies. Necesito que cambies esas decisiones que estoy tomando mal. Pero también, si aquí con nosotros hay alguien que nunca le ha dado su vida a Jesús, que nunca le ha invitado a entrar a su vida, que nunca le ha dicho, Señor, reconozco que soy pecador, sálvame, perdona mis pecados, dame vida eterna, me gustaría que hoy lo hiciera aquel que lo quiera hacer. Me gustaría que si alguien aquí quiere tomar esa decisión, solamente levante y baje la mano rápidamente para que podamos saber que hicieron esa decisión, ¿no? Nadie te va, pero me gustaría saber que si hay alguien que quiere tomar esa decisión, que quiera decir al Señor, sálvame. Si aún luchas con esa decisión, yo te invitaría a que no dejes pasar
el tiempo y dobles tu corazón ante Dios. Y si no lo haces hoy, llega a tu casa y dile, Señor, yo quiero que me salves, reconozco que soy pecador, reconozco que Jesús murió por mí en la cruz, yo quiero, acepto tu salvación, yo quiero estar seguro de que soy tu hijo. Llega y díselo, que no te gane la pena, la vergüenza en tu casa y hazlo. Y si tú ya lo hiciste, pero sigues batallando, te animo a que podamos orar y le pidamos al Señor que nos transforme. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra que nos confronta con nuestra verdad. Te damos gracias, Señor, por tu salvación y por esta historia, Dios. Porque nos dejas ver cómo tú transformaste la vida de una persona que cuando terminó de ese encuentro contigo iba glorificándote. Te dio la gloria por todo lo que lo transformaste y todas las personas que estaban afuera también te daban la gloria por lo que vieron, Señor. Te pedimos que nos permite ser esas gentes transformadas, Señor. Que nuestras familias puedan ver esa transformación y te den gloria a ti, Señor. Porque vean que realmente vivimos un cristianismo real, Señor. No de domingos, sino un cristianismo diario, Señor. Te rogamos que quebrantes nuestro corazón, Señor. Que tú puedas doblar aquellas cosas de orgullo que están ahí, Dios. Que nos permita ser esos paralíticos que te necesitan, Dios. Que puedan buscarte de la forma como te buscó el paralítico, Dios, y poder ser transformados. Transfórmanos a tu imagen, Padre amado. Y Señor, te pedimos también por aquellos que tal vez no te conocen y que hoy han sido expuestos en tu palabra, que tú les sigas hablando, incomodando sus corazones, Señor. Y que si alguno quiere venir en pos de ti, Señor, pues que se niegue a sí mismo, Señor, y que pueda pedir perdón, Dios, y te acepte como Señor y Salvador. Te agradecemos todo esto, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.